Muy bien. Bueno, hoy nos vamos a dar banquete con una de las parábolas más difíciles de interpretar en la Biblia, si acaso para muchos es la más difícil de todas. Pero vamos a ver que sí, ciertamente tienen unas grandes dificultades, pero este estudio nos va a permitir a nosotros poder poner en práctica digamos, lo que hemos aprendido para poder hacer una interpretación bíblica correcta. Vamos a poder interpretar utilizando las herramientas que tenemos, poder hacer lo que se llama en griego una exégesis, es un término técnico, en el cual nosotros los exégetas extraemos del texto lo que el texto quiere decir y no lo que nosotros queremos decir. Entonces vamos a hacer un buen estudio bíblico, vamos a hacer una buena, utilizar todas las herramientas interpretativas que hemos aprendido hasta ahora para poder comprender en lo mejor que podamos. Siempre vamos a estar profundizando en la palabra de Dios, qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros y de ahí, por supuesto, cómo vamos a sacar nosotros lo que es la ley específica y el evangelio específico. Entonces, bueno, vamos a leer el texto y no sé si alguno de ustedes quiera leerlo por nosotros. No sé si lo ven aquí, déjenme abrirlo un poquitico más. Creo que sí puedo hacerlo. A ver, ir a View, Zoom, 100, vamos a subirlo al 150%. Le decimos Enter. A ver. Tengo a Camilo que quiere ayudarnos con la lectura, que se lo agradecemos a nuestro hermano Camilo. Así que déjenme echar para arriba para que nuestro hermano Camilo lo pueda leer. Esto está tomado de la Reina Valera contemporánea. Y ahorita les explico por qué yo normalmente uso la nueva versión internacional, pero en este caso considero que el texto, la traducción del texto, es más acorde a los pergaminos originales. Camilo, tienes la mano levantada para leer, ¿verdad? Muy bien, adelante, Camilo. Jesús también les dijo a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Ese hombre llamó al mayordomo y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Ríndeme cuentas de tu mayordomía, porque no puedes seguir siendo mi mayordomo. Entonces el mayordomo se puso a pensar, ¿qué voy a hacer si mi amo me quita la mayordomía? Cavar la tierra, no soy capaz. Pedir limosna, qué vergüenza. Ya sé lo que haré. Así cuando se me quite la mayordomía, seré bien recibido en cualquier casa. Llamó entonces a cada uno de sus deudores de su amo. Y al primero le dijo, ¿cuánto le debes a mi amo? Aquel respondió, 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo, toma tu cuenta y enseguida siéntate y anota 50. A otro le dijo, ¿y tú cuánto debes? Y aquel respondió, 100 sacos de trigo. El mayordomo le dijo, toma tu cuenta y anota 80. Y el amo elogió al mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad, pues en el trato con su semejante los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Por tanto les digo, háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. El que es confiable en lo poco también lo es en lo mucho, y el que no es confiable en lo poco tampoco lo es en lo mucho. Porque si en el manejo de las riquezas injustas ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiar en lo verdadero? Y si con lo ajeno no resultan confiables, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y el otro lo amará. O bien, estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Palabra de Dios. Amén. Gracias, mi hermano Camilo. Bueno, claro el texto.
¿Alguien quiere decir exactamente qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos al comparar estos textos? Entramos directamente en los puntos de problemas, porque ¿cuáles son eh, los problemas que estamos viendo en esta historia? ¿Alguien? Adelante, Juan. Bueno, lo que yo le entiendo es que dice que tenemos que servir a Dios con nuestras riquezas, ¿sí? Correcto. Que a veces ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el dinero o las posesiones que tenemos, pero toda nuestra fe y nuestra confianza debe ser en Dios porque Él nos provee de todo. Y pues bueno, las riquezas tienen que servir para servirle a Dios. Eso Excelente, es lo hermano. que yo entiendo. Muchísimas gracias, Juan. Muy buena participación. Adelante, Camilo. El primer problema fue el que Mayordomo malgastó las riquezas de su amo. Ujú, Eh, eh, para, pero también él actúa con astucia sabiendo que va a ser despedido, ujú. ¿no? Para tener una vida más cómoda de la que puede tener sin tener nada. Ese es el problema de esta parábola, pero que hay en ese texto. Pero él dice que al final, pues eso es lo que pasa entre el mundo, pero dice que nadie puede servir a dos señores. Ujú. Es el problema, que uno no puede servir o a Dios o al dinero. Ese es el problema de servir, o uno está con Dios o no está con él. Excelente, Camilo. Exactamente en línea con lo que acaba de decir Juan. Muy bien. No podemos estar sirviendo a dos. Hay un problema allí que básicamente la parte final no es, si vemos este problema no es realmente difícil de entender. Lo que pasa es que dentro de la explicación y de la ilustración sí hay problemas para nosotros y ahorita vamos a entrar en eso. Luis. Sí, buenas noches. Yo creo que, bueno, el mayordomo pareciera ser argentino, ¿no? Tiene un problema de sobreprecio. Eh, Ay, mi hermano Luis, si te enterarás que eso es un problema global, eso lo tenemos todos, los venezolanos, colombianos, mexicanos, no hay, no, aquí caemos toditos, y de hecho de eso ya se hay un trata. montón. Pero bueno, bueno, hablando ahora un poco más directo y en relación, como decían los hermanos recién, eh, para mí Jesús, perdón, estaba haciendo esta parábola a sus discípulos, pero había un público secundario que era el que él quería alcanzar. Y, y por ahí también es ver el corazón de cada uno de los discípulos y hoy el de nosotros, de cómo nos presentamos para escuchar la palabra, para leer, aprender sobre él, pero qué tan pendientes estamos también del dinero y de la riqueza. Eh, yo creo que es un problema que hoy seguimos teniendo como creyentes, como seguidores de Cristo. Excelente, muchísimas gracias, Luis. Camilo, ¿ibas a añadir algo más? Sí, yo me hice, o sea, yo vi el problema, pero yo me hice unas preguntas sobre el texto. Una, por ejemplo, que anoté fue el uso del dinero temporal de manera sabia para obtener frutos eternos. Esa es una pregunta. Ujú, El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. ujú. La otra, ya le dijimos que le dijeron todo que no se puede servir a dos señores, pero encontré que el mensaje, no sé si el mensaje claro es, el dinero no es malo en sí, pero un falso Dios se puede ocupar en lugar de Dios en el corazón. Creo que hay una, en segunda Timoteo dice, donde está, cuidado te desvías o creo que es así de, donde está puesto tu corazón, porque donde el dinero es malo, pero por el corazón, no por la Sí, forma del dinero. sí, donde están tus tesoros, ahí estará tu corazón. Y eso significa es lo que tú atesoras, tu corazón se va a ir allá y sobre todo tu vida. Sí, esto está muy en línea con todo eso, Camilo. Entonces, bueno, entremos Luis, tienes la mano levantada, no sé si querías añadir algo o lo tienes de la vez pasada. No, no, perdón, ahí lo bajo.
Ok. Gracias, hermano. Entonces, bueno, vamos a hacer evidentemente, o sea, si se dan cuenta, todos estamos abordando en los puntos principales y qué es la conclusión que Dios nos va a llevar y vamos a ver que no va a variar mucho de allí. Pero, sin embargo, vamos a entrar solo en algunas cosas que nos van a ayudar porque para algunas personas esta parábola resulta bastante difícil. Y lo que resulta difícil no son los puntos principales porque Dios nos los explica y en la conclusión nos llama a actuar de la forma en que Él quiere. Nos dice exactamente qué está buscando, entonces por lo tanto entendemos cuál es el punto que Dios quiere de nosotros y cuál es el problema y todo lo demás. Lo que pasa es que dentro de la explicación hay algunas cosas que no entendimos, como Camilo estaba apuntando qué quiere decir con esto y qué quiere decir con aquello. Vamos a subir un poquitico para que caminemos y veamos cuáles son los puntos donde decimos, bueno, que esto me parece que no es normalmente la forma en que Cristo habla o me parece no estar acorde a lo que está diciendo Cristo en otros lugares. Entonces, una de las cosas importantes cuando Dios utiliza una parábola, es encontrar cuáles son los puntos principales de comparación. ¿Qué está comparando? Eso es importante para hacer una buena interpretación bíblica. ¿Cuáles son los puntos principales de comparación que está haciendo Dios entre esta parábola y nosotros, entre el mayordomo y lo que nosotros queremos hacer? Eso en términos teológicos o en términos del seminario se llama tercio, el tertium. Cuál es lo que compramos? Se los voy a ilustrar para que ustedes vean por qué es importante tener un buen punto de comparación. Cuando yo les digo a ustedes que Luis Bello es como un roble, que Luis es como es como un roble, ¿qué pueden ustedes entender de lo que les estoy diciendo? ¿Cuál es el punto de comparación cuando yo puedo utilizar una frase como esa? Adelante, Camilo. Eh, el roble es fuerte. Ok, entonces tú podrías decir que lo que yo trato de decir es que Luis es un hombre fuerte. Muy bien, Camilo, excelente. ¿Alguien más quiere decir otra cosa? Luis, Juan, Ya lo dijo mi hermano, fuerte. Camilo, es fuerte, fuertísimo. Sí, podemos decir también cosas similares como firme. Todo eso cabe dentro de lo que voy a decir. Entonces, ustedes agarraron inmediatamente cuál es el punto de comparación principal que quiero hacer. ¿Cuál no es el punto de comparación aquí? Yo no estoy diciendo que Luis tiene en su cabeza unas ramas verdes y su cuerpo es marrón y que mide 120 metros de altura. No estoy diciendo nada de eso porque ustedes entienden cuál es el punto de comparación. Aquí también tenemos que tener cuidado cuando Dios nos dice cuál es el punto de comparación, no poner otras cosas que no son el punto de comparación y pensar que Dios nos está pidiendo que seamos exactamente así porque no es el punto de comparación. Entonces vamos a entrar en en los puntos de comparación que Dios nos está dando en cuanto a esta parábola y cómo la aplicamos hacia nosotros. Habla entonces de un hombre que es el hombre rico. Por supuesto sabemos quién es este rico, a quién, de quién, cuando habla del hombre rico, de quién está hablando realmente, a quién quiere Dios que nosotros observemos y veamos. ¿Con quién vamos? ¿Quién representa el hombre rico de esta historia? Adelante, Luis. Y en una parte, o sea, lo está identificando a Jesús mismo, a Dios Correcto. mismo. Es Dios mismo. Entonces, ese hombre rico representa a Dios. El mayordomo, ¿a quién representa? A nosotros, A nosotros. Muy bien. Nosotros como administradores de Dios. Las personas a las cuales les debía los deudores del hombre rico, ¿quiénes son? los pecadores, El pueblo de Dios, los pecadores. Muy bien. Cuando el problema que vemos aquí, nuevamente nos lo dice al principio, ¿ok? No es complicado. Este hombre fue acusado de malgastar los bienes de su amo. Son los bienes del amo, no son de él. Y los está utilizando de una forma imprudente, no de la forma en que Dios se los dio a dar. Hay un malgasto. Dios lo llama el hombre rico, Dios.
lo va a llamar a que rinda cuentas. Ese rendir cuentas, ¿a qué nos suena a nosotros? ¿A qué nos suena a nosotros a que rendir cuentas? al juicio, ¿Eh? a un juicio. Excelente, Luis. Estamos hablando de que Dios nos está poniendo a nosotros para que entendamos que va a venir el día en que nosotros tenemos que rendir cuentas ante el Señor también. Y Dios nos le hace esa pregunta, me han dicho esto, que tú estás siendo un mal mayordomo. Entonces las comparaciones con nosotros empiezan por allí, cómo estamos nosotros como siendo mayordomo. Y lo vamos a ver cómo hacemos. Entonces, este mayordomo se da cuenta de que, ups, este, tengo un problema, no he utilizado, no he hecho bien mi trabajo, no he sido fiel a a la forma, a la administración de lo que Dios me ha dado. En la inminencia del juicio, el hombre ve que lo que su posición es precaria y ve que no puede hacer absolutamente nada por sí mismo para poder solventarlo, o sea, para poder sobrevivir sin la gracia que le está dando su amo. Por lo tanto, dice, voy a utilizar lo que Dios me dio para poder conseguir algo con lo cual yo pueda continuar hacia adelante. La respuesta lo que hace es, bueno, agarra a todos los deudores y los beneficia a ellos con los bienes de su amo. Y con esto, beneficiando a a los, a las personas que le deben al rey, él viene, el hombre rico, él viene y recibe un beneficio para él. A uno lo que tú debes le corta, le corta, le corta, y luego vemos la respuesta del amo del hombre rico. Lo elogia, ¿ok? No, no se molesta, sino que lo elogia, porque había actuado con gran sagacidad, con gran astucia. Este, y dice a los que están escuchando, ¿quiénes son los que están escuchando? ¿Quiénes están escuchando esta parábola? Por un lado, están escuchando, se dirige a los discípulos en el versículo 1, Ujú. pero en el 14 está hablando que también los fariseos estaban ahí Sí. siguiéndolo a Jesús. Correcto, ciertamente aplica a ambos, pero está hablando porque los fariseos también eran los mayordomos que Dios le había dado el reino para que ellos administraran al pueblo de Dios y todas las cosas que Dios le había dado, y tampoco ellos, al igual que sus apóstoles, todos sus seguidores también tienen, o sea, nosotros cuando vemos a los fariseos también sabemos que tenemos mucho de eso en cada uno de nosotros, que los pecados aplican para nosotros también. Pero está hablando de ellos y le está diciendo, bueno, mira, ustedes deberían ser como él, ¿ok? Entonces aquí es donde empezamos a hacer el mismo ejercicio del roble, del punto de comparación. ¿En qué sentido quiere Dios que yo sea como el hombre deshonesto? ¿Quiere Dios que yo sea también deshonesto? Y ahí es donde empiezan las dificultades, que una gente dice, no entiendo porque Dios me está diciendo que copie a una persona deshonesta. Ese es el punto de comparación, copiar la deshonestidad. Camilo dice que no. Es copiar la sagacidad. Exacto. Muy bien. No la deshonestidad, sino la sagacidad, la astucia. ¿Dónde vemos esto en la Biblia? En otros lados. No es nada nuevo. El Señor nos dice a nosotros, sean mansos como palomas y, ¿se acuerdan? ¿Qué más dice ese versículo? Lo estoy parafraseando. Astutos como serpientes. Excelente, hermano Luis. Astutos como una serpiente. O sea, bien es bien. O sea, que las serpientes buscan la forma de entrar como sea. O sea, y hasta que entran. Nosotros también somos diligentes y utilizamos nuestra mente para eso. Somos astutos como las serpientes, pero mansos como paloma, por el reino de los cielos, de buena forma. En términos populares, como lo vemos nosotros en nuestras vidas diarias.
Muchas veces vemos comentarios como los siguientes. Cuando vemos a una persona o un grupo de personas que cometen uno de esos crímenes donde roban un banco y nadie se da cuenta, como eso es de misión imposible, que el tipo entra, agarran las cámaras, bajan, pum, despluman todo y se van y nadie se da cuenta. Y el comentario es, wow, si esa gente utilizara la inteligencia para el bien, sería bastante lo que pudiesen hacer. Entonces, eso es lo que está diciendo. Si Dios dice a nosotros, el mundo es inteligente y lo usa para el mal. Ustedes tienen una gran inteligencia y tienen grandes recursos. Utilícenlas, pero para el bien. Entonces, lo que tenemos que copiar es la sagacidad o esa astucia divina que viene de Dios para nosotros poder, para llevar a cabo nuestro ministerio y lo que Dios nos ha dado. En este caso, vamos a ver cuál es la sagacidad que Dios quiere que hagamos. Y las comparaciones son bastante importantes. Fíjense, el, ah, este tipo es hábil porque en su astucia, en el trato de con sus semejantes, son más astutos que el forma en que lo hacemos nosotros, como hijos de la luz, con nuestros semejantes también. Entonces, allí nuevamente otro punto de comparación que este hombre benefició a a los que Dios le deudaba y él se beneficiaba a sí mismo cuando estaba beneficiando a las personas perdonándoles la deuda. El versículo 9 nos va a decir, hagan ustedes lo mismo, háganse amigos por medio de las riquezas y bien de la palabra injustas, para que cuando éstas falten, sean ustedes, o cuando no estén, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. Quizás este es el versículo más difícil de todos de entender. ¿Cuáles son las riquezas injustas? No nos está diciendo que sean riquezas que nosotros obtenemos a la raíz del narcotráfico. Está diciendo que son riquezas que nosotros nos robamos de un banco. Nada de eso está diciendo, sino partiendo del punto de vista de comparando el mayordomo con el amo. El mayordomo está administrando el dinero de quién? De Dios, de su amo, no es de él y lo está utilizando. ¿En qué se diferencia de nosotros? ¿De quién es el dinero que tenemos nosotros? de Dios y las De bendiciones. Dios, no es ninguna diferencia. Todo lo que tenemos, todo el dinero, somos administradores de los bienes de Dios y pareciera que nosotros estamos utilizando como si fuese nuestro. ¿Y por qué es injusto? Porque realmente nosotros estamos recibiéndolo de parte de nuestro Señor. Porque nosotros, de toda buena dádiva viene de Dios y nos los está dando porque Él quiere. Nosotros a veces pensamos que todo depende de nosotros. Muchísimas veces, o sea, una persona recibe lo que recibe porque Dios quiere dárselo. Pensamos que es porque nosotros, simplemente por nuestro esfuerzo, no sabemos nosotros que si Dios no nos diera salud, no podríamos hacer absolutamente nada. No sabemos que hay muchas personas que hacen una cosa en un país y no reciben sino un centavo por el mismo trabajo que una persona recibe miles de dólares en otro sitio. No depende muchísimas veces de nosotros, sino de las circunstancias y como Dios nos las quiera dar. Entonces, las riquezas que tenemos no son justas, porque Dios nos da mucho más a nosotros de lo que nosotros nos merecemos. Son riquezas de gracia, no de justicia. Todo viene de a través de Él y por lo tanto utilicemos estas riquezas que Dios nos da como se la dio al mayordomo para que nosotros podamos utilizar estas riquezas de la forma apropiada. Camilo, adelante. Yo me acuerdo ahorita de una oración de las meditaciones que pasa acá a Cristo en las mañanas y decía, Señor, permíteme, te imploro no poner los ojos más en tus bendiciones que en ti, Ah, de la salud, dinero, y uno a veces sí le pone más a esas bendiciones que al propio Dios.
Y yo me acuerdo que nosotros hicimos un estudio de eso en grupo y hablamos que lo que quería Jesús enseñarnos es ser sagaces con lo que Él nos da, con nuestros dones, por llevar la palabra de Dios. Y poníamos un texto que era cuando Jesús estaba hablando con la samaritana. Ujú. eh, Solamente él tenía sed y él fue sagaz y pudo darle la palabra de Dios en su sed para que era el agua viva. Y yo entendí que este texto era eso, de que tenemos que ser sagaces con lo que las bendiciones que Dios nos da, con el dinero que nos da para trabajar para Dios, para, por ejemplo, mi local. Mi local es algo que Dios me dio, pero que yo utilizo sagazmente para traer o convidar a mis hermanos para estudiar. Así es. Excelente, Camilo. Muy, muy, muy bien. O sea, aquí estamos, aquí Dios nos está hablando. Ciertamente las aplicaciones son muchas, porque podemos aplicar las riquezas que Dios nos da con la riqueza más grande que Dios nos ha confiado. Aquí Dios está hablando de dinero, pero al mismo tiempo eso tiene las aplicaciones con nuestros tesoros. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Podemos decir que además del dinero, que es algo que Dios nos ha dado, tenemos un tesoro aún mayor, que es el que tenemos que enfocarnos y darnos cuenta de que es este tesoro que tampoco estamos utilizando de la forma correcta. Tenemos un tesoro que Dios quiere que nosotros distribuyamos de forma correcta, que es su palabra, para todas las demás personas. Dios quiere que beneficiemos de esto que nos lo ha dado. Entonces, ciertamente eso es una aplicación, pero en este caso está hablando en forma más concreta sobre nuestro uso de los bienes materiales y a quién estamos sirviendo verdaderamente. El versículo 9, por lo tanto, nos puede traer dos problemas por uno en la palabra injustas. Y ya vimos que no es ningún tipo de problema cuando lo vemos desde el punto de vista de que todo lo que tenemos es por gracia, no porque realmente sea por nuestros propios méritos ni lo hayamos trabajado, sino que viene de Dios. Eso nos quita la parte injusta. Pero la otra parte que podríamos malinterpretar es que podría darnos la impresión de que nuestra entrada al cielo depende de qué tan bueno nosotros hagamos las cosas que Dios nos está mandando, de cómo manejamos la parte del dinero. Y eso tampoco es. Vamos a ver cómo salimos de esa posibilidad y cómo podemos decir no es eso y por qué. Adelante, hermano Luis. También podemos usar, recordar a quién estaba, digamos, quién eran los oyentes de esa parábola, porque la riqueza injusta, como usted bien dijo, pastor, son todas las que nosotros hoy poseemos por medio de nuestro esfuerzo y por ahí poner nuestra mirada en lo material. Pero él también estaba hablando en ese momento a los fariseos y le estaba mostrando, como también nos muestra a nosotros, el pecado que estaba presente ahí en nuestras riquezas injustas. Sí. Y nuevamente, Luis, son injustas porque realmente nosotros las recibimos porque son llenas, son riquezas de gracia, no de justicia. Si Dios nos diera lo que Exacto. nosotros nos merecemos, estaríamos fregados. Pero en vez de darnos lo que nos merecemos, nos da su gracia y por lo tanto debemos actuarlas como, como lo que son, como cosas de gracia que a veces no la vemos, que esa es parte del problema. Y cuando Dios nos dice a Claro. nosotros que cuando hagamos esto vamos a ser recibidos en las menciones eternas, no está diciendo que esta es la causa por la cual nosotros estamos siendo recibidos, sino que esta es una muestra de lo que hay en nuestro corazón y esa muestra de lo que hay en nuestro corazón, la motivación por lo que estamos haciendo, es lo que nosotros nos da la paz de saber que vamos a llegar a las mansiones eternas. Cuando Jesús dice en la separación de las cabras de las ovejas, que no es otra cosa, sino los creyentes de los no creyentes, Él está diciendo, vengan a los creyentes, vengan ustedes, escogidos por mi Padre, a recibir la herencia eterna que mi Padre les ha preparado. Ahí dice de entrada que lo que van a recibir es por pura gracia, no tiene nada que ver con lo que ellos hacen. Pero una vez que ellos ya están mostrados, se muestran que lo que van a recibir es por la gracia exclusiva de Dios, Dios muestra las evidencias
de la fe de la persona en su vida, porque tuve hambre y me dieron de comer, estuve preso y me visitaron, y iba con toda la lista, que es una lista impresionante. Los creyentes hasta dicen, ¿cuándo hicimos eso por ti? No están ni pendientes de esas cosas. Hacen el bien simplemente porque es producto del Espíritu. Y Dios le dice, lo que hicieron por los más pequeños, lo hiciste por mí también. Lo que estamos recibiendo es por la gracia, pero esa gracia produce los frutos y estos simplemente son esas evidencias. Cuando hacemos esto por la razón correcta, ya que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces sabemos nuevamente, recibimos lo que la fe, la gracia nos está dando y que se hace manifiesta en la forma en que nosotros manejamos nuestros bienes y en la forma en que manejamos nuestra vida de santificación. El Señor nos está llamando a nosotros, luego entramos al versículo 10, que nos está confiando cosas mucho más importantes y así hace una mirada hacia el Evangelio, que nos ha confiado mucho más que dinero. Entonces, quiere que nosotros manejemos las cosas pequeñas como el dinero para poder, de la manera correcta, para que de esa misma forma también manejemos las otras cosas que son aún más preciosas, como lo que es el Evangelio, para que lo utilicemos de esa misma forma, ¿no? Nos dice al final, como ustedes vieron, como siervo, que el problema que hay en el corazón es que no podemos servir a dos señores, ¿ok? Tenemos que servir a uno solo. O Dios es nuestro Dios, o el dinero es nuestro Dios, o nuestros pensamientos son nuestro Dios, o cualquier cosa en nuestro Dios. En este caso, el dinero es uno importante, muy importante. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es raíz de todo mal. Entonces, bueno, ya entendiendo un poco más, podemos entrar a componer nuestro sermón y a responder rápidamente las preguntas. Entonces, entendimos alguna pregunta hasta este momento de qué es exactamente lo que está tratando de decir Jesús. Este, estamos tranquilos ahora realmente para poder entender cuáles eran las dificultades que veíamos en el texto de interpretación. ¿Hay algún otro comentario? Pasamos entonces a la acción. ¿Ok? Ah, ¿Quiénes son los personajes de historia? Personajes. Adelante, Juan. Ah, perdón. Los Sí, discípulos, el hombre rico, el mayordomo, los deudores, los semejantes, los hijos de luz, los amigos y Dios. muy bien, excelente. Y sí, estás viendo quiénes son y lo que representan. Excelente. Los ricos, Dios, los mayordomos, nosotros, deudores. Aquí yo puse que la figura, el mayordomo, el administrador, es la figura central de la parábola como recepcionista, pero realmente sabemos que la, pa- el principal de todo esto es Dios y no nosotros. Los deudores, la gente, muy bien. Autor y audiencia original. Estamos en el Evangelio según Lucas, Lucas. Lucas médico, amigo de Pablo, y también un historiador. Él viene y hace una investigación histórica y escribe. La audiencia, Teófilo, al principio, pero también sabemos que no solamente las cartas siempre que se mandaban a alguien no eran como ahorita, estas cartas tenían la intención de que las leyera una audiencia más grande, se compartían. Creyentes gentiles, y en este capítulo máximo, o sea, mayormente, pero también vemos que hace ah, audiencia con los fariseos y con otras personas también. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Objetos. No hay muchos, pero sí, sí son importantes. Los, Objetos.
lo que condena a los deudores, están los bultos, el, el, el aceite, Sí, lo que le condena a los deudores. aceite, o sea, ¿cómo se llama? Los bienes. Muy bien. ¿Y qué otra cosa podemos nombrar? Básicamente, o sea, no hay mucho, pero sí está Dinero. eso. Y el librito de cuentas. Hay que rendir cuentas. Podría pensar también que sería como o sea, el récord que tenemos nosotros ante Dios, quizás el mismo récord que tiene inclusive el diablo contra nosotros. Pero bueno, no. ¿Dónde ocurre esa historia? ¿Alguien sabe? El texto dice exactamente dónde nos encontramos. No lo dice exactamente, pero podemos irnos un poco para atrás y ver y podemos irnos hacia adelante y entendemos dónde se encuentra. Entonces podemos decir que Jesús probablemente se encuentra en Galilea en su camino hacia, eso sí es importante, ¿hacia dónde va Jesús? Eso hacia no- Jerusalén, Jerusalén. Excelente, excelente, porque eso nos va a responder la próxima pregunta de cuándo ocurren estas cosas. ¿Ok? Entonces, él va en camino a Jerusalén. O sea, camina. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Y lo pueden sacar por lo que acabamos de decir, va en camino a Jerusalén y miren el versículo, en el libro de Lucas, en qué parte de Lucas se encuentra el principio, el medio, la mitad, más o menos al final. ¿Dónde? Cuando iba camino a Jerusalén, Ujú. ¿Y qué iba a pasar en Jerusalén, Juan? pues ahí lo iban a crucificar. Exacto. Entonces significa que está cerca. Estamos hablando del último meses probablemente, antes de la crucifixión de Jesús. O sea, estamos muy cerca ya del final. Podemos hablar del año 33, o sea, con el problema del calendario, año 30-33 antes de Cristo, pero en el contexto histórico estamos hablando de antes de la misericordia. En el contexto de los textos está el Lucas 15. Este, tenemos después la, la avaricia de los fariseos, la enseñanza de Lázaro y el rico. Sigue ahondando en este tema también importante del dinero también. En el contexto histórico, seguimos con la situación romana, quiénes eran los mayordomos, intermediarios, administradores, que tenían que rendir cuenta. En la historia de salvación, bueno, Jesús va camino hacia la cruz, ¿no? Un pocos meses antes de la crucifixión. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema vemos? Donde está puesto el corazón, Es que donde está el puesto, donde estén tus tesoros, ahí está puesto tu corazón. ¿Cuáles son los tesoros de tu vida? Muy bien, eso puede ser un buen resumen del problema de que Dios nos está llamando a nosotros, que dónde está puesto cuáles son nuestros tesoros. Y lo podemos adaptar al texto diciendo que nos falta astucia para nosotros poder determinar cuáles son nuestros, de que seamos astutos, escojamos bien nuestros tesoros. Eso puede ser inclusive hasta el título del sermón o algo así, ¿no? Entonces, sí, volvemos hacia abajo. El problema, tenemos el pecado, que no estamos siendo buenos mayordomos, no estamos administrando bien lo que Dios nos está dando. Entonces, y eso demuestra un problema más profundo, porque no estamos administrando no porque no lo sabemos administrar, sino porque no lo queremos gastar como sabemos que tenemos que gastarlo. ¿Por qué? Porque se convirtió en nuestro tesoro. Entonces, el pecado, no estamos siendo buenos administradores. Hay otro problema más, que no tenemos conciencia muchas veces de que hay un juicio inminente, es pronto. Entonces, teniendo eso en mente, tenemos que también tenerlo, nos puede ayudar a poder reevaluar cómo estamos haciendo nuestro trabajo de mayordomo. Fíjense que este hombre, cuando siente que el juicio es inminente, inmediatamente dice, oh, ¿qué voy a hacer? E idea un plan para tratar.
de conseguir una salida. Vemos otros textos relacionados, Mateo 25, la parábola de los talentos. Dios nos ha dado talentos que son riquezas para que nosotros las podamos administrar para el beneficio del reino. Fíjense que una de las cosas importantes que tenemos que hacer aquí en estos textos, hermanos, no simplificarlo diciendo cosas como que, o sea, no que crear una, como un sentimiento de culpa en que una persona no puede utilizar su dinero para darse un gusto. O sea, tú no, ¿cómo van ustedes? No podemos nosotros agarrar, por ejemplo, voy a hacerles un ejemplo de un mal uso de esta aplicación. Es decir, ¿cómo es posible que una persona se pueda ir a Europa cuando hay niños en África que tienen hambre? ¿Ves? Entonces, eh, si es por eso, nunca vamos a poder tener nada porque siempre van a haber pobres. Y Dios lo dijo, Jesús lo dijo, siempre van a haber pobres en el mundo. Cuando le dijo, eso fue exactamente lo que le dijo Judas, como un pretexto. Oye, Jesús, ¿cómo esta mujer se gasta ese dinero en perfumes, echándote los tiros a los pies cuando hay gente que no puede comer? Y Jesús le dijo, no, está bien que lo haga. Y ella está haciendo muy bien. Me está preparando para mi entierro, o sea, está haciendo buen uso. Entonces, es muy importante no simplificar este texto pensando en que nosotros como administradores, no tiene nada de malo disfrutar las cosas que Dios nos ha dado, pero no tomarlos como si todo lo que Dios nos da es única y exclusivamente para nuestro disfrute personal. O sea, ahí es donde está uno de los problemas principales. Ah, ¿Se soluciona el problema? ¿Se soluciona el problema? ¿No se soluciona el problema? Sí se soluciona. Yo les Y voy a... la historia, Ujú. Sí, Luis. no, que en el pasaje que vemos histórico no nos dice nada acerca de un arrepentimiento de ninguna parte, ni de los fariseos, ni de los discípulos de Jesús, pero termina hablándole a los fariseos. Eh, sí, Así que, sí. No sabemos si, o sea, no se soluciona aquí. Muchas veces decimos, bueno, no vemos la solución aquí, pero sí claro, vemos la solución más adelante en Jerusalén. Porque al final del día la solución ni siquiera nunca va a venir. Y esto es bastante importante también, que la solución nunca va a venir en nosotros, sino siempre va a estar en nuestro sustituto. Camilo. Pastor, que yo pido excusas, me tengo que retirar, que murió la hija de mi prima, tuvo un ataque de epilepsia en la ducha Wow, y Dios. se ahogó con su propia babita y voy a llamar a mi prima que me acabo de enterar. Ay, Entonces, mi hermano, llévales por favor el mensaje de paz. Que Dios te sí, bendiga en esto. No te sí, eso. preocupes. Voy a primero llamar a mi hermano y a Lucho y después voy a llamar a mi prima. ¿Dónde está? ¿Dónde ocurrió eso? Ahorita aquí en Bogotá, Ya. él ya sufría epilepsia y no se dieron cuenta y sufrió en la ducha y estaba solita y cuando cayó se ahogó con la propia babita y murió. Tenía ¿Qué edad? 23. 23 años, Dios mío. Bueno, Pues les pido disculpas, tengo que llamar a mi hermano y comentarle y llamar a mi prima Sandra. adelante, mi hermano Camilo. Nosotros al terminar esto vamos a hacer una oración por tu familia, ¿ok? Listo. un abrazo, Bueno, Camilo. te Gracias, cuida. Juan. Luis, gracias. Llévales la paz. Sí, señor. Te bendiga. Bueno, hermano, wow. Es que nuevamente este es el tipo, o sea, todas estas cosas nos llaman a tener el sentido de urgencia, de saber que la vida es corta para todos nosotros y también para las personas que nos rodean, y que al final del día no hay nada más importante que esto. O sea, al final del día no hay otro tesoro más importante que esto. Y usted, afortunadamente, a veces lo llegamos a entender en la medida de que vamos creciendo más, nos damos cuenta de que al final nada tiene sentido. O sea, las cosas materiales no sirven de nada cuando una persona que uno quiere está enferma, sino tener la paz del Evangelio. Así que, bueno, es parte de eso. Y
fuerte como eso pasa ahorita. Muy bien. El, a ver, antes, ya estamos cerca vamos para el final, pero déjenme un momentico, ya que se fue Camilo, para poner a alguien más. ¿Qué otra persona tiene internet estable? No se ha caído, pero no quiero arriesgar a que se caiga. ¿Quién de ustedes tiene internet estable? Para ponerlo como co-host. Yo, pero ya me voy a salir porque voy a entrar a la clase de dogmática. Bueno, Unos dos, entonces, 3 minutos y me salgo. Sí. ya estamos terminando. Yo les voy a pasar este material a ustedes, ¿no? Para que lo vean. Eh, ¿quién no va a entrar a la clase de dogmática? Manuel. No, no, hoy no tengo más actividad. Perfecto, Manuel. Te voy a hacer co-host, o sea, para que si se me cae la internet, tú sigues, pero yo enseguida entro, ¿ok? Es Un simplemente gusto. una medida de, Precaución. sí. Por alguna razón se salió también. Vamos a poner el share. ¿Por qué sharing is not turned on? Ya va, Luis. En, Manuel, no sé, por alguna razón no me... Ah, ya sé qué pasó. Que cuando te puse como co-host, no fue como co-host, sino como host. Ahora sí. Y ahora aquí, perfecto. Ahora sí seguimos aquí. Aquí está y continuamos. Muy bien. Entonces, entramos dentro de lo que estamos haciendo y ya vamos a entrar a la conclusión y cómo vamos a aplicar esto en el texto. Entonces, el problema no se soluciona en el texto, pero sí en el Evangelio. O sea, en el texto el mayordomo actúa con sagacidad y vemos cómo el, ah, el mayor, el rey, el hombre rico, el Dios, todas estas figuras representan al mismo, este, tiene compasión de él, lo trata, lo elogia por su intención, pero realmente beneficia a su pueblo, a la gente que él le da a cuidar. La solución plena está en Cristo, quien paga nuestras deudas al final de nuestros días. Y esto es importante para cuando lo atendemos en el sermón. Nosotros vamos a hacer en nuestra vida de santificación lo mejor que podamos, pero nunca vamos a hacer nunca vamos a poder llegar a la perfección que Dios demanda. Pero por eso siempre apuntamos a Jesucristo. Entonces, ¿para qué? Para que las personas nunca no lleguen a ninguno de los dos extremos o que confíen en sus propias acciones, o que se desesperen al final y, y sientan que no están amparados por la gloria de Dios, porque cualquiera de los lados está mal. Entonces, sí está. El objetivo del texto, ¿cuál es el cambio específico que Dios quiere en nuestros corazones? Vamos a ver con la ley específica y el tema del sermón, y luego con eso confiamos en el sermón. Entonces, la ley específica, no estamos siendo buenos mayordomos de los bienes materiales, en este caso que Dios nos está dando, ¿ok? Porque no los estamos viendo, nuestros bienes materiales no los estamos utilizando con sentido espiritual. Tenemos que verlo, que los materiales no tienen ningún problema, pero no es como dijo Lutero, lo último que se convierte del creyente es la cartera. Decimos, es fácil decir que amamos a Dios, que lo confesamos como Señor y Salvador, pero a la hora de utilizar nuestros recursos financieros realmente es muy poco lo que nosotros hacemos en esa parte. Y en ese sentido, por eso es que es importante. Ustedes saben que nosotros nunca, ni ustedes tampoco, van a ser de esas iglesias que están buscando plata de la gente. Eso no es lo que vamos a hacer. Pero siempre, ciertamente, tenemos que tener cuidado de que lleguemos a un punto donde nunca predicamos la ley, como en este caso, y la gente no le da ni un centavo a Dios, que Dios no lo necesita, pero nosotros sí necesitamos darlo. Porque cuando nosotros no lo estamos dando y cuando no estamos utilizando los talentos los bienes que Dios nos da también, no es única y exclusivamente para el reino, sino que también para el reino de los cielos, estamos entonces diciendo que el dinero es más importante que la obra, que Dios, que la salvación. Entonces, es importante también que nuestras personas que nos escuchen entiendan que
nuestra mayordomía de los bienes que Dios nos es importante para nuestra vida espiritual. ¿Cómo sabemos? Después tumbaremos todas las dudas que hay en cuanto, bueno, las iglesias quieren plata, lo demás. En ese caso nosotros sabemos que no entra en nosotros. ¿Por qué? Porque la administración de nuestra iglesia es transparente. Ustedes van a tener toda esa administración transparente, la gente va a ver qué se hace, todo, y entonces eso se va a ir, como se llama, diluyendo. Pero es importante que ataquemos eso también. Entonces, el, el ejemplo, uso egoísta del tiempo, de los talentos, negligencia en la forma en que utilizamos. Evangelio específico, Cristo es el mayordomo perfecto, y esta es la parte importante también, que apuntamos a Cristo como mayordomo perfecto, que lo hizo, que administró fielmente todas las cosas y que paga nuestras deudas. Su obediencia activa y pasiva nos cubre. Esto es importante, que nunca hagamos la impresión de que si nosotros mejoramos esto y hacemos esto, vamos a estar bien con Dios, porque sin Cristo nunca estamos bien con Dios. Entonces, tema del sermón: actuemos con la sabiduría que viene de Dios, con si quieren ser textuales con el texto, y nuevamente copiando palabras del texto, con la sagacidad que viene de Dios. Entonces, que vamos a ser astutos, con astucia, usen la palabra que quieran, pero el tema del sermón es que Dios nos llama a nosotros que seamos astutos, y astutos en el sentido de reconocer cuáles son nuestros verdaderos tesoros y ponerlos a la función del reino, que también es nuestro mejor beneficio. Entonces, Dios nos llama, en el tema del sermón, el punto principal es que Dios nos llama a ser sabios, mayordomos, de Él, de todo lo que nos ha dado. Dinero, talentos, tiempo también, y por supuesto hasta de la obra del conocimiento y lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué hay ustedes? Es fácil ver la ley específica aquí en todo esto. Nuevamente, confesamos a Dios con nuestras palabras, pero no lo hacemos con nuestras posesiones. Tenemos muchísima dificultad. Entonces, tenemos una resistencia a rendir cuentas, tenemos una resistencia al manejar los tesoros que Dios nos ha dado para el beneficio del reino. Nuevamente, importantísimo, que no estamos diciendo que eche aquí todo lo que tenga, pero ciertamente es importante para el creyente, que pueda reconocer que el dinero viene de Dios y darle a Dios. Adelante, Juan. Bye, Juan. Dios te bendiga. Ya se fue. Bueno, en, ah, hacemos una oración para esto, y bueno, entonces el punto principal de la historia: ¿qué pecado confesamos? Y confesamos que no manejamos, o sea, que muchísimas veces los regalos que Dios nos da se convierten más en algo más importante que el dador. Y en este caso el dinero es uno importante y uno de los más grandes. Entonces, con esto tenemos bastante para armar el sermón. Eh, Nuevamente buscamos un gancho para una introducción. ¿Alguno tiene una idea de qué podemos utilizar como gancho de introducción? Yo aquí tengo un ejercicio, tengo aquí una sugerencia. ¿Qué harías si supieras que pronto rendirás cuenta a Dios? Y esto lo vemos, y esto es bien importante cuando una persona ah, le dicen que está enfermo y que es terminal. Ahí cambian todas sus prioridades. Ya no importa ir al trabajo, ya no importa como dicen en México, la troca que te querías comprar, o el supercamión, el carro deportivo, ya nada de eso importa. Ya no importa cuánto dinero tienes en el banco. Si no, pregúntenselo a gente que tiene los Rockefeller, Steve Jobs, que fundador de Apple. Cuando le dio cáncer de páncreas, no hubo nada que hacer. Desnudo vienes al mundo, desnudo te vas. Entonces ahí cambian todas las cosas. ¿Ok? Entonces, eso podría ser. ¿Qué harías tú diferente? ¿Qué harías si supieras que le vas a rendir a cuenta a Dios? Entonces nos pone a evaluar en todos los ámbitos. ¿Qué hacemos? Lo pueden hacer también como más específico con la parte del dinero, ¿no? Contamos la historia, leemos el texto, por supuesto, y lo volvemos a contar, pero ya colocando nuestros puntos de vista, observaciones. Nos metemos con la emoción de la gente, anticipamos la reacción de los propios
ah, oyentes, en este caso, uno puede decir, wow, yo me imagino cuando los discípulos escucharon esta parábola, pudieron haber quedado un poco perplejos. Pudieron decir, wow, ¿qué me está diciendo Dios? Y para que la gente que está escuchando también entienda de qué pudieron, que eso es una posibilidad y podemos indagar y a darnos, ayudarnos a entrar dentro del texto en qué pudieron haber estado ellos un poco confusos, porque la gente también puede estar confusa y explicamos un poco más la palabra. La consolidación, ley específica, ¿ok? Y el evangelio específica. La ley específica, nuevamente, ¿qué es esto que oigo de ti? Dios sabe todo de nosotros y sabe, independientemente de cualquiera, nunca lo hacemos completamente bien. Entonces, realmente Dios nos llama a que seamos buenos mayordomos y lo más importante no es simplemente a que hagamos un mejor esfuerzo, un mejor esfuerzo, un mejor esfuerzo. Al final del día, si siempre vamos así, nunca vamos a llegar a ser como Dios lo quiere. Lo que Él quiere es que nosotros siempre vengamos a la cruz para pedir perdón por nuestras deficiencias, que Él sí llega por nosotros. Y al mismo tiempo, en el Evangelio específico, vamos a ver que la cura es la otra cosa. Entonces, que muchas veces, ¿cómo se ve esto? Vivimos como si lo que tuviéramos fuera nuestro. Por eso es que son ganancias injustas, porque pensamos que somos nosotros, que yo fui el que hizo, que yo fui aquello. Y Dios dice, no, si yo no te doy salud, no pudieras hacer absolutamente nada. Si yo no te pongo en el sitio apropiado, no puedes hacer nada. Si yo no te, o sea, todo depende de él. Entonces, no es nuestro, todo proviene de él. Ok, en el Salmo 50 dice Dios, yo no te reprendo por las cosas, por los sacrificios que me haces. Pero si yo tuviese hambre, dice, yo no te lo pediría porque todo es mío. Entonces el pueblo de Dios hacía sacrificios a Dios y lo trataba como si le estuvieran dando limosnas a Dios. Y de hecho, eso lo pueden mencionarnos en el texto, en el sermón, que nosotros a veces pensamos que cuando estamos muchas veces utilizando el dinero de Dios, realmente lo tratamos como si fuesen limosnas o como si nosotros estuviéramos haciéndole un favor de Dios y nada de eso es cierto. Son textos que podemos apoyar, que todo proviene de Dios y el Señor es dueño de todas las cosas. Si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti, dice el Salmo 50. Muy, muy, muy fuerte, pero muy necesario, porque mío es todo lo que hay en la tierra. Entonces, usar el dinero solo para el placer, no para el reino. Ojo que no es utilizar el dinero para el placer, sino solamente para el placer y no para el reino. O sea, Dios quiere que nosotros si yo soy inteligente, ¿por qué soy inteligente? Personalmente, yo ayudo todo lo que puedo, ayudo a familiares, ayudo a todas las cosas, pero yo estoy bien, bien, bien consciente que la mejor forma en que yo puedo utilizar el dinero que Dios me ha dado es para apoyar su obra. Porque la persona que yo le doy comida tiene hambre otra vez. A la persona que le ayudo a comprar una medicina se puede curar, pero después se va a morir. Pero a las personas que se les predica el evangelio reciben una solución final, completa, permanente. Entonces, allí voy a poner la gran cantidad de mi dinero y de mi esfuerzo también. Servir a Mamón, que es la palabra griega que utiliza, significan riquezas de todo tipo, dinero, bienes, cualquier cosa que no sea, cualquier cosa que Dios nos haya dado, en lugar de servir a Dios. Y lo hacemos cuando nos apegamos a lo dado y no al dador. Y que nuestras vidas de santificación no reflejan nuestra confesión. Rompemos el primer mandamiento cuando estas cosas se convierten más en nuestro Dios. En el Evangelio, por supuesto, Cristo en su parte activa, Él quiere un cambio de corazón, aquí en la guía, en la ley como guía, ¿ok? Ya esto es la parte del Evangelio. Nosotros lo podemos hacer porque motivados por el amor de Cristo, nos ayuda a ser sabios en cómo nosotros utilizamos nuestros, nuestros tesoros, nuestros tiempos, talentos y tesoros, las 3T. Vivimos con urgencia espiritual. Miren lo que acaba de pasar con nuestro hermano Camilo. O sea, sabemos que no falta mucho para que las personas se encuentren con Dios.
por nosotros también. Entonces vivimos con sentido de urgencia. Y mucho más importante, confiamos en Cristo con nuestra seguridad ante el juicio. Como conclusión, para el servicio, sabemos que no podemos servir a dos señores. El juicio viene, ley, pero también viene la gracia. Cuando Dios nos vea, nos va a dar la corona de vida. Y no es porque nosotros hemos recibido todas estas cosas, sino porque Él, que tomó nuestro sustituto, este, cumplió todo por nosotros. Cristo ha pagado ya nuestra deuda. Entonces, con esto podemos nosotros armar un buen sermón para poder predicarle a el pueblo de Dios las verdades de Dios y a nosotros mismos para lograr los cambios que Dios quiere en nosotros. ¿Preguntas? Aquí tengo unas notas adicionales, como la gracia de Dios. Nuevamente el mayordomo, Dios tuvo paciencia con el mayordomo. Dios actúa de una forma, del punto de vista humana, si se quiere, incoherente. ¿Por qué? Porque si eso no lo generalmente no lo van a ver ustedes en el mundo empresarial. Si alguien descubre que hay una persona que está haciendo un mal manejo de los fondos, esa persona es suspendida inmediatamente. Este rey, este hombre rico, señor, le dice, pon las cosas en orden. Entonces Dios nos da a nosotros, tiene paciencia y nos busca a nosotros que reflexionemos sobre nuestro futuro. Entonces, en la obediencia activa, Cristo vivió sin pecado; en la obediencia pasiva, Él cargó nuestras deudas en la cruz. Esa es la solución final, la importante. ¿Ok? Él anula los actos y los decretos que había contra nosotros. Somos declarados fieles, el centro y el corazón del Evangelio. Entonces, que como esto trae una consecuencia en nosotros, vivimos con un corazón agradecido y actuamos como mayordomos sabios, no como consumidores distraídos. Él, por sus frutos los conocerás. Los frutos son solamente frutos, no la esencia, pero entonces el Espíritu Santo echa frutos en nuestra vida y se va a ver. Somos generosos, con nuestros bienes, vivimos con urgencia espiritual y ciertamente somos astutos utilizando nuestras riquezas para el bien del reino de Dios. Así que con esto creo que podemos concluir nuestro estudio de hoy. ¿Alguna anotación, mis queridos y adorados hermanos? Claro como el lodo. Claro como el agua. Está muy claro. Bueno, gracias. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en esta hora tan importante que Dios nos está dando de que otras personas conozcan a Cristo a través de nosotros. Y que recuerden que la palabra de Dios no retorna vacía. Así como no retornó vacía en nuestros corazones, también no va a retornar vacía en las personas a las cuales ustedes le llevan el Evangelio. Y una cosa más, recuerden que sus pies son hermosos. Hermosos son los pies de aquellos que traen el Evangelio. Así que disfruten lo que el Señor nos ha confiado. Vamos a cerrar con una oración, ¿les parece? Claro que sí. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tantas bendiciones que nos da, Señor. No somos merecedores de las grandes bondades que nos has mostrado. Nos has dado a conocer tantas cosas. Nos has llenado de tanta riqueza, Señor. Nos has llenado de la riqueza de tu palabra. Has puesto en nosotros un espíritu que te permite clamar a ti como Abba, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado el tesoro del Evangelio para poder comunicarlo a otros. Y te damos también gracias por tantas bendiciones también materiales que nos das en esta vida. Permite, Señor, que todas las cosas que recibimos material y espiritualmente sean siempre utilizadas para la gloria de tu nombre. Que sea que comamos o bebamos, todo lo hagamos para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a tener siempre sentido de urgencia,
sabiendo que la vida es bastante corta, tanto la nuestra como de las personas que nos rodean. Padre, te pedimos por Camilo y por su familia en estos momentos. Camilo, para que tú, Señor, a través de tus palabras puedas llevar con paz, tranquilidad a su familia. Y para que ellos también, Señor, se vuelcan cada día más a ti. Para que cada persona que escuche tu palabra te alabe de la misma forma que te alabamos nosotros. Bendice el resto de nuestra semana, nuestras visitas, nuestra estadía, nuestra familia, nuestros hijos que son tus hijos, nuestras hijas, Señor. Y bueno, manténnos con la astucia que viene de ti, una astucia que hace todo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi familia, Amén. les pongo esto Bueno, en el chat, ¿ok? Les voy a esto mismo que tenemos aquí, se los publico y se los pongo en el chat para que lo puedan tener y puedan construir su sermón de esa forma, ¿ok? Así que vamos a parar aquí la grabación.